disminuye la etapa de sueño profundo y se va a enfocar más el sueño en el sueño MOR, que es el de movimientos oculares rápidos, donde se cree que soñamos, ¿no? Y bueno, en la parte superior izquierda pueden notar algunas imágenes de cómo que la presencia de ondas cerebrales durante estas etapas de sueño, ¿no? Durante la fase uno las ondas son más rápidas y son más, pues tienen una mayor velocidad, a diferencia del sueño profundo donde las ondas ya son un poquito más lentas, ¿no? Esto se repite durante toda la noche en intervalos más o menos que duran entre 90 y 120 minutos. Entonces, podemos considerar esta parte del sueño y la vigilia como un yin y un yang, que necesitamos dormir para estar despiertos y necesitamos estar despiertos para poder dormir. Entonces, vamos a empezar a definir el sueño como la disminución natural, periódica y reversible de la percepción del medio externo, con la conservación de cierto grado de reactividad del medio y de funciones autónomas. Y esto ocurre normalmente en las noches, eso sería lo natural para nosotros, cada 24 horas y puede durar aproximadamente entre 6 y 10 horas, estando hablando de un adulto, ¿no? Y podemos considerar a la vigilia como el estado de despierto, como un estado de conciencia y un principal el sistema que se encarga de mantenernos despiertos es el sistema activador reticular ascendente, que probablemente también ya lo habrán visto en clases previas, ¿no? Entonces, hablando de las etapas de sueño, brevemente les voy a comentar que el estadio uno, que es el sueño superficial, aproximadamente lleva el 5% del tiempo total del sueño. En esta etapa el sueño es muy ligero y probablemente la mayoría de nosotros no nos demos cuenta que estamos dormidos. Es cuando quizás puedes mover a alguien o alguien te dice que estás quedándote dormido y no te das cuenta, ¿no? Y tú puedes asegurar que no, que estás despierto. Entonces es esta etapa de sueño superficial. El estadio 2 es la etapa que más abarca del tiempo total de sueño, aproximadamente la mitad, que es el 50%, y es la fase donde el cuerpo descansa y puede conservar energía, ¿no? Después viene la etapa 3, que era lo que yo les decía que ahora es lo mismo, etapa 3 y etapa 4, y lleva aproximadamente un 20 a un 25% del tiempo total. Y en esta parte es muy difícil despertar a alguien porque probablemente ahí sí van a estar seguros que estaban durmiendo y esta persona es cuando les dirá que estaba teniendo un sueño muy profundo. Y la última etapa creo que es la más conocida, la que todo el mundo conocemos, es el de movimientos oculares rápidos, que es el sueño MOR por sus siglas en español, o el sueño REM por las siglas en inglés. Y también lleva más o menos entre un 20 y 25% del tiempo total de sueño. Y es aquí donde ustedes pueden notar a alguien durmiendo, cómo es que sus párpados se mueven de un lado a otro. Quiere decir que está en esta etapa, ¿no? Que es donde creemos que soñamos, es donde creemos que también se consolida la memoria y precisamente en esta etapa también hay pérdida del tono muscular. ¿Por qué? Porque creemos que si no hubiera la pérdida del tono muscular, probablemente la mayoría de nosotros actuaríamos nuestros sueños, ¿no? Entonces, a rasgos generales, estas son las etapas del sueño. ¿Y por qué es importante saberlas? Porque en base a estas etapas es donde se van a presentar diferentes patologías y es quizás lo que garantiza que tengamos un buen sueño, ¿no? La transición de estas etapas. Durante los últimos años ha habido una alza como de dispositivos de estudios de sueño. Probablemente varios de ustedes tengan algunos de ellos, desde el reloj que usan para dormir o para estar durante el día, los relojes inteligentes o propiamente el celular, ¿no? Entonces, es importante considerar que todos estos dispositivos pueden estar cercanos, pero de ninguna manera van a sustituir lo que es una polisomnografía, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguno de estos dispositivos mide la actividad eléctrica, porque ninguno de estos dispositivos tiene quizás electrodos, ¿no? Que podamos conectar al cuerpo. Entonces, parte de tocar esta introducción de las estadías de sueño es mostrarles esto, ¿no? Que hay diferentes etapas y que lo vamos a tocar más adelante también con la cuestión del insomnio. Y bueno, hace rato les mencionaba que nada va a sustituir, ¿no? El costo de una polisomnografía. Y justo eso es algo que ha generado un poco de quizás retraso en la parte del estudio de sueño. ¿Por qué? Porque los estudios de polisomnografía son caros, porque se necesita muchas veces si quieres hacer el estudio en un hospital, pues gastos de hospital, estudios de laboratorio, personal que pueda estar como capacitado para hacer este tipo de estudios y para calificarlos, ¿no? Además de ustedes imaginarse
si han tenido la oportunidad, porque sé que algunos de ustedes han realizado también estudios de sueño, que es sacrificar tu sueño, ¿no? Estudias el sueño en base a sacrificar también el sueño propio, ¿no? Para poder realizar este tipo de estudios. Entonces, el 57% de las personas en Estados Unidos mayores de 65 años se pueden quejar al menos de un problema crónico de sueño. El 43% dice que tiene dificultad para iniciar o mantener el sueño y el 19% se queja de despertarse demasiado temprano por la mañana. Ya les explicaré por qué es importante y estas son algunas de las definiciones del insomnio. El periodo circadiano intrínseco no se acorta con la edad en humanos sanos, pero, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido también con la tecnología, la parte de la luz, toda la estimulación a la que estamos sometidos en años recientes, como la televisión, el internet, los juegos, todo esto han podido alterar como parte de nuestro ciclo de sueño, ¿no? Y sobre todo también del ritmo circadiano, lo cual también es importante a considerar, no es lo mismo quizás el ciclo de sueño que el ritmo circadiano, ¿no? Y pues esto va generando más complicaciones o interrupciones durante el sueño, ¿no? Sobre todo por la luz. Recuerden que la luz es uno de los principales componentes externos que pueden alterar el sueño en nosotros, ¿no? Esta gráfica, perdón, esta tabla es muy común y probablemente ustedes ya la hayan visto. Si no estoy mal, la mayoría de nosotros nos encontramos en el penúltimo escalón. Si acaso, tal vez los últimos tres escalones son los que podemos considerar, pero la mayoría de nosotros, yo por ejemplo tengo 33 años, puedo estar en el penúltimo escalón donde se recomendaría que durmiera entre 7 y 9 horas, no menos de 6 horas y no más de 10 horas, ¿no? Que es la recomendación. Si ustedes van dándose cuenta, si se pueden dar cuenta, tomando esta tabla de ejemplo, la mayoría de los niños o de los recién nacidos van a dormir más tiempo y si ustedes pueden ver en el descenso, va a haber también una disminución de las horas de sueño dependiendo del envejecimiento. Entonces, contrario a lo que pensarían o de lo que pensarían muchas personas, los adultos mayores duermen menos tiempo. De 7 a 8 horas es la recomendación, no menos de 5 horas, no más de 9 horas, ¿no? Entonces, esto es algo que me encuentro muy comúnmente porque muchos tienen la idea de que los adultos mayores duermen mucho. Y esto es porque la mayoría de los adultos mayores duermen durante el día, lo cual no quiere decir que esté bien. Y también me ha llegado a pasar que muchos de los adultos mayores duermen por periodos, no están dormidos como toda la noche o no están dormidos todo el día, ¿no? Entonces, esto es un problema y sería como de las primeras cosas que me gustaría que empezáramos a considerar, que no es la misma recomendación en número de horas dependiendo de la edad y que conforme vamos creciendo va disminuyendo la cantidad o la necesidad de sueño, hablando del número de horas. Pues otra consideración importante, como ya les decía hace rato, son los factores sociales y laborales. También cuando estudiamos el sueño y sobre todo el insomnio, hay que considerar que muchos de nuestros pacientes o de nuestros consultantes van a ser personas que pueden tener horarios laborales que no son los más adecuados, ¿no? Todo el personal que trabaja en hospitales como enfermería, médicos, personas que se dedican incluso a la limpieza, ¿no? Van a tener que trabajar durante la noche. Entonces, eso es algo importante a considerar porque todavía no se ha estudiado como a largo plazo qué tanto puede perjudicar a un ser humano el privarse de sueño durante años. Se han hecho estudios acerca de privación de sueño en momentos quizás cortos o periodos cortos, pero en realidad nadie ha estudiado como qué pasa con la privación de sueño por años, ¿no? A largo plazo. Entonces, esto es interesante o creo que es algo que vamos a ir estudiando o que probablemente surjan resultados de estudios en el futuro, pero tener esto en cuenta, ¿no? Que ahora no solamente se trata de privarnos de sueño quizás por la tecnología, sino también por las quizás responsabilidades laborales, ¿no? Y hay muchos pacientes o muchas personas que va a ser difícil que puedan cambiar esto, ¿no? Porque necesitan el trabajo, porque tienen otras actividades durante el día. Entonces, esto a la larga va a ir afectando también nuestro ritmo circadiano y nuestra calidad de sueño a largo plazo, ¿no? Recuerden que hay dos principales mecanismos por los cuales va a haber sueño, que es el sistema homeostático y el sistema circadiano.
Entonces, ya probablemente no me voy a meter mucho en esto, pero recuerden que nos da sueño porque necesitamos descansar, porque hemos estado despiertos mucho tiempo, eso sería nuestro sistema homeostático, y el sistema circadiano ocurre cuando va de la mano con el día y la noche, entonces nos da sueño también porque va anocheciendo. Entonces, combinados estos dos mecanismos, estos dos sistemas van a resultar en el por qué nos da sueño en la noche, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir a dormir en la noche? Y pues les puse aquí este estudio donde recopila datos acerca de residentes, donde pueden llegar a trabajar hasta 24 o 30 horas haciendo guardias cada tercer día y pues esto va a resultar en deterioro progresivo durante 3 semanas sucesivas, ¿no? Hay estudios que marcan que cuando uno se priva una sola noche de sueño, no se recupera más del 70, creo que de los estudios que he revisado, no más del 70-80% del sueño que llegamos a perder, porque muchas veces tengo pacientes que me dicen como, ok, me voy a desvelar, pero voy a tratar de dormir bien, ¿no? Y cuando yo les digo, nunca vas a recuperar 20% del sueño que perdiste esta noche, la mayoría de ellos se quedan sorprendidos, ¿no? Porque es real, nunca vas a recuperar el sueño total que privaste en una sola noche de sueño. Entonces, imagínense ustedes qué pasa cuando esto lo hacemos constantemente o sucesivamente, ¿no? Y además, cuando te privas una sola noche de sueño, necesitas varios días subsecuentes para recuperar una sola noche de sueño. ¿Qué pasa cuando hago esto cada tercer día, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para recuperar ese sueño que no estoy teniendo en estas jornadas, ¿no? Y bueno, a la larga esto va generando complicaciones, no solamente en la noche, también en el día. Ahora hay muchos estudios que han realizado diferentes neuropsicólogos donde estudian las funciones ejecutivas, ¿no? Mientras estamos despiertos con una privación de sueño. Y sí se ha visto que hay consecuencias importantes, ¿no? Como respuestas, tiempos de respuesta alargados, alteraciones en el juicio, irritabilidad, muchas complicaciones también durante el día, ¿no? Además de que es importante recordar que durante la noche también se regulan muchos sistemas hormonales como el cortisol, la insulina, por ejemplo. Entonces, muchos de nuestros pacientes que lleguen a tener problemas de sueño van a tener alteraciones también en estos sistemas durante el día, ¿no? La parte de la comida, la ingesta de alimentos, la secreción de insulina para la gente que tiene diabetes o la gente que puede desarrollar diabetes. También algunas otras alteraciones como el aumento del riesgo de obesidad, el aumento del riesgo de diabetes a largo plazo y algunas otras cardiovasculares. Entonces, también pasando a la parte de salud mental, ahí aumenta el riesgo cuando hay alteraciones en el sueño de padecimientos en salud mental. Entonces, hay algunos estudios que dicen, por ejemplo, que las personas con insomnio pueden tener entre 10 y 17 veces más probabilidades de tener depresión y ansiedad, a diferencia de las personas que no tienen alteraciones de sueño, que no tienen insomnio. Y recordemos que también puede ser al revés. Algunos de nuestros pacientes van a tener algunos diagnósticos como estrés postraumático, síndromes alimentarios, síntomas psicóticos, estados de manía, por ejemplo, en el trastorno bipolar, en los que se va a alterar el sueño. El trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, también, ¿no? Las personas con trastorno por déficit de atención, hiperactividad o autismo también pueden llegar a tener alteraciones durante el sueño, ¿no? Y hay estudios también que describen que cuando hay alteraciones tempranas en el sueño, puede ser esto un quizás antecedente o un foco rojo para nosotros para identificar que probablemente haya alguna complicación en esa persona, ¿no? No es el único factor que consideramos, eso hay que tenerlo en cuenta, pero si ya hay varios factores de riesgo, las alteraciones del sueño previo a un cuadro psicótico, por ejemplo, puede causar complicaciones a largo plazo, ¿no? En un estudio que puede revisar, se comentaba que podía haber mayores presencia de alucinaciones en personas que tenían algún trastorno psicótico, ¿no? Cuando no hay, más bien cuando hay alteraciones de sueño previamente. Entonces, el mejorar la calidad de sueño va a ayudar a nuestros pacientes tanto en el diagnóstico o la enfermedad que nosotros estemos tratando, como a evitar complicaciones a largo plazo, tanto en la parte física como en la parte mental. Entonces, es aquí porque la importancia de tomarnos tiempo para indagar acerca del sueño cuando estamos
teniendo a nuestros pacientes o a nuestros consultantes, ¿no? Y quizás a lo que más le interesa al gobierno y la razón por la cual en todo el mundo se está estudiando el sueño también es porque esto han visto que ahorra costos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona duerme adecuadamente y hace ejercicio? Va a tener menos riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y no solamente en salud mental, ¿no? También en salud general, ¿no? Diabetes, hipertensión, todas estas enfermedades que a largo plazo pueden generar grandes costos al gobierno, se pueden ahorrar cuando tengo un paciente que duerme adecuadamente, ¿no? Entonces, les puse este costo de un estudio en Europa donde ellos vieron que ofrecer una intervención digital de terapia cognitivo-conductual en pacientes de atención primaria, que sería nuestro primer nivel de atención aquí en México, se ahorraron aproximadamente 70,44 libras esterlinas por usuario en la intervención. Y también a largo plazo se dieron cuenta que había mejorías o se ahorraban costos también en salud mental como la depresión, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia no solamente desde el punto de vista médico, sino también del punto de vista de costos, ¿no? En un gobierno y en términos de prevención. Entonces, aquí en México hay pocos estudios, casi todos son de la Ciudad de México, donde se ha estudiado quizás a personas que tienen padecimientos de salud mental o padecimientos generales, sobre todo respiratorios, y se han dado cuenta que cuando hay un problema de insomnio, somnolencia diurna que nos puede indicar, por ejemplo, SAOS, hay aumento del riesgo de tener hipertensión arterial, lo que ya habíamos comentado, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y deterioro cognitivo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque varios de nuestros pacientes también van a tener alteraciones cognitivas, sobre todo nuestros adultos mayores. Y esto de tener o previamente haber tenido alteraciones en el sueño puede ser también un factor de aumentar el riesgo para tener algún tipo de demencia, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, y que si quisieran hacer alguna observación o algo que quisieran comentar antes de pasar a la siguiente fase. Eh, Ujú. Buenos días, Hola, doctora, buenos días. doctor Humberto Hernández. Mucho Eh, gusto. bueno, usted durante su exposición comentó de dos mecanismos, Ujú. el mecanismo, el Homeostático. Ajá. homeostático y el circadiano. Bueno, Ujú, el circadiano entiendo yo de que ujú. está relacionado con el tema de la melatonina y todo el mecanismo que ya conocemos fisiológico. Ajá. Ahora, homeostático, bioquímico y fisiológicamente hablando, ¿cómo es Ujú. este asuntito? Ok, pues no sé si ya lo hubieran visto, creo que tuvieron una clase, ¿no? De neurobiología de sueño, pero bueno, si no, es un poquito más complejo. El ritmo circadiano, como lo dijo, tiene que ver con el día y la noche y tiene que ver con el núcleo supraquiasmático, la entrada de la luz, la Sí. melatonina y todo esto que nos había comentado. El Ujú, homeostático va un poco más relacionado con quizás los sistemas de regulación del estado de despierto y el estado de dormido en términos como de reparar. Entonces es un poco más complejo porque tiene que ver con, déjeme ver si tengo aquí la diapositiva más adelante, que tiene que ver desde los genes hasta la parte como de, aquí creo que aquí está. Que tiene que ver un poco también con esta cuestión de los neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, no sé si ya lo vieron esto en las clases previas, donde hay algunos sistemas de neurotransmisores, sobre todo las orexinas, que van a tener quizás esta parte de estar activas o de liberarse ujú, durante el día, y a su vez estas van a viajar a diferentes zonas del cerebro, por ejemplo, el locus coeruleus, el RAFE y el área ujú. tegmental, donde se secretan algunas de los neurotransmisores más importantes como la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, que a su vez van a estimular el estado de despierto. Entonces, esta parte homeostática tiene que ver con la entrada de quizás las orexinas y los sistemas de modulación para, no propiamente con el día y la noche, sino más bien con los sistemas de regulación de estar despierto y estar dormido. Tiene que ver también con la privación. Les decía yo hace rato que era como el yin y el yang, ¿no? Entonces, estar despierto durante el día va a hacer que se acumulen diferentes sustancias o diferentes neurotransmisores durante el día que van a inducir el sueño. Por ejemplo, la adenosina, que creo que no lo puse aquí en la presentación,
pero la adenosina también va a ser uno de los moduladores para estos mecanismos homeostáticos. Entonces, mientras yo acumule estas neurotransmisores, estas sustancias durante el día, va a haber esta presión de sueño, donde yo voy a necesitar dormir cuando se acumulan estas sustancias durante el día. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, estar despierto desde las 5 de la mañana a estar despierto a las 12 del día, ¿no? Cuando me quiero ir a dormir aproximadamente a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque si me despierto a las 5 de la mañana y me voy a dormir a las 8 de la noche, van a pasar más de 12 horas despierto, donde se acumulan todas estas sustancias, ¿no? Orexinas, adenosina, versus a las 12 del día, que yo me quiera dormir a las 8 de la noche, van a ser 8 horas de acumulación. Entonces, en este sentido, recuerden que esta parte de la homeostasis tiene que ver con el equilibrio. Entonces, necesito dormir para poder limpiar o para poder como quizás liberar todas estas sustancias y poder dormir. Entonces, en un ejemplo, cuando yo les decía hace rato que necesito los dos mecanismos para ir a dormir. ¿Por qué? Porque si yo me levanto a las 5 de la mañana y me voy a dormir a las 8 de la noche, va a estar el mecanismo homeostático, porque ya acumulé todas estas sustancias mientras estuve despierto, pero va a coincidir también con la noche, porque a las 8 de la noche ya va a haber oscuridad. Entonces es aquí donde también se mete el sistema circadiano, donde ya no hay estimulación fótica y entonces van a estar combinados los dos mecanismos. Y entonces esto va a asegurar que yo me vaya a dormir. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que trabaja por turnos? Un enfermero o los enfermeros creo que son los que tienen como trabajos más regulares. Si está privado de sueño durante la noche y se quiere ir a dormir a las 8 de la mañana, ¿qué sistema cree usted que se activaría para ir a dormir? ¿El homeostático o el circadiano? Estático tendría que ser. Exacto, porque se va a acumular la privación de sueño durante la noche, Ah, pero va a estar asincrónico con el circadiano, porque el sí, circadiano va a decirle tienes que estar despierto, porque es de día y porque hay luz y porque está estimulando la parte del núcleo supraquiasmático y todo eso. Entonces, ahí estaría durmiendo si es que consigue dormir, porque no duermen más de 4 horas por el sistema homeostático, por el estado de despierto y la privación de sueño. Y por ejemplo, alguien que se despierta a las 4 de la tarde, que tenga un retraso de fase y se va a dormir o se quiere dormir a las 8 de la noche, no lo va a conseguir y le va a dar sueño quizás hasta las 5 de la mañana. Entonces, ¿qué sería lo mismo? ¿Qué sistema cree usted que estaría activo si me quiero dormir a las 5 de la mañana o 4 de la mañana? muchas gracias, doctora. Ujú, ok, va, bueno, entonces tiene que ver un poco, no me metí en la presentación porque creía yo que ustedes ya habían visto como toda esta parte de la neurofisiología del sueño. Entonces, lo que les presento acá es un poquito más relacionado con el sistema circadiano, que tiene que ver, justo les hablaba un poquito del núcleo supraquiasmático, que es el reloj maestro, y de cómo va o cómo se relaciona con la luz. Y también les hablaba un poco de los genes, que también tienen que ver la expresión de genes o la combinación de genes como son el clock más el BMAL durante el día van a garantizar que uno esté despierto pues en el día, ¿no? Y la disociación de estos genes va a generar que nos vayamos a dormir durante la noche. Entonces, esto también es relativamente reciente. En 1997, el grupo de Joseph, perdón, Taka-Hashien en Estados Unidos generó, o más bien durante el esfuerzo de 10 investigadores, pudieron ellos descubrir que había estos genes que ahora se llaman clock. Y pues lo que descubrieron es esto, que a mí me pareció muy impresionante la primera vez que lo leí, que desde que se asocian estos genes en la mañana, que es el BMAL y el clock, vamos a estar despiertos durante el día y durante la noche. Cuando se asocian CRY y PER, van a generar también el estado de sueño durante la noche. Entonces, si ustedes, no sé, cuando les ha llegado a preguntar a una persona qué necesitan para dormir bien, habría que considerar que tenemos que hablar desde genes, ¿no? Tenemos que hablar desde qué tan establecidos están estos mecanismos genéticos para que la persona pueda dormir bien, ¿no? Y entonces también vienen estos, va relacionado un poco con lo que me preguntaban hace rato del sistema no circadiano, que tienen que ver también con quizás esta regulación homeostática, ¿no? Y pues tiene que ver con lo que decíamos de los sistemas de neurotransmisores, sobre todo serotonina, noradrenalina y dopamina. Entonces, cuando estos sistemas están activos, sobre todo por la estimulación de las orexinas,
vamos a generar un estado de despierto. Entonces, ¿qué pasa cuando me preguntan? Porque eso también me lo han preguntado varias veces, como cuál es el mejor momento para poder quizás, perdón, aquí me dicen que se ven estas líneas rojas, pero creo que no, no sé cómo, no sé si alguien podría ayudarme de la red para quitar las líneas rojas, porque no sé si, creo que no fui yo para poder quitar las líneas. De todas maneras no afecta ¿Eh? en nada, todo se ve bien. Ah, ok, va. Ok, entonces les decía que las orexinas van a estar relacionadas con los neurotransmisores para poder generar el estado despierto. Entonces les comentaba que cuando van a dar neurotransmisores, cuando van a dar antidepresivos, la mayoría de ustedes sabrán que tienen o se relacionan con serotonina, noradrenalina. Entonces el mejor momento de dar antidepresivos es en las mañanas. ¿Por qué? Porque hay algunos, quizás médicos o algunas personas que indican antidepresivos en la noche. Entonces, si yo indico un antidepresivo en la noche, muy probablemente, al menos los primeros días, voy a o puedo generar que esa persona no duerma adecuadamente. Hay algunos antidepresivos que sí se dan durante la noche, son muy poquitos, por ejemplo, paroxetina o amitriptilina, ¿no? Que ya casi no utilizamos por efectos adversos, pero son de los pocos antidepresivos que podrían estar indicados en la noche. Y fuera de ellos, bueno, la mirtazapina. Fuera de ellos, la mayoría de antidepresivos tienen que darse en la mañana. ¿Por qué? Por esto que les estaba comentando de los neurotransmisores y cómo se necesitan para mantenernos despiertos. Y si yo doy un antidepresivo que aumente serotonina o aumente noradrenalina, muy probablemente voy a generar que esa persona tenga problemas de sueño si lo indico durante la noche, ¿no? Y bueno, hablando de las orexinas, estas se descubrieron también relativamente reciente, hace 24, bueno, un poquito más de 24 años, 1996, 1998. Si ustedes revisan algunos estudios, pueden encontrarlos con los dos nombres, que son hipocretinas o pueden ser orexinas. ¿Por qué? Porque se descubrieron aproximadamente al mismo tiempo, se descubrieron en diferentes lugares o en dos diferentes laboratorios, entonces cada uno optó por poner su propio nombre. Entonces, si llegan a leer algún estudio, sobre todo los relacionados con narcolepsia, van a encontrar estas sustancias con estos dos nombres, que son orexinas e hipocretinas. Entonces, yo les decía hace rato que es necesario este sistema para estar despiertos. ¿Por qué? Porque va a generar la estimulación de diferentes áreas del cerebro y es quizás la parte que también nos va a mantener despiertos relacionadas con la parte homeostática. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Ok, No, va. doctora, todo bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar al insomnio. Eh, ok, entonces vamos a empezar tocando algunas definiciones. ¿Por qué? Porque me gustaría que de esta clase se llevaran ustedes realmente el concepto de insomnio y tratar o creo que lo que más me gustaría que todos ustedes pudieran aprender es diferenciar estos conceptos y poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando una persona se queja de dormir mal, normalmente puede ser por haber pasado una mala noche, pero la mayoría de la gente no tiene repercusiones durante el día. Puede haber también este concepto de sueño no reparador, que es el haber dormido un número adecuado de horas, o lo que se debería, lo que se recomienda que deberíamos dormir, pero sentir que no fue de una buena calidad. Y esto implica muchas veces cuando yo les platicaba acerca de las fases de sueño, que puedo dormir 8 horas, pero probablemente esa persona no haya llegado a las etapas profundas de sueño, por diferentes razones, por despertares, por ronquidos, por cualquier otra cosa que a pesar de que esté durmiendo 8 horas, la persona sienta que no descansó y es principalmente por esto, porque no llega a etapas profundas del sueño. Es importante también llegar a identificar esta otra variante que tiene que ver con genes, como yo les decía hace rato, que son los durmientes cortos o los dormidores cortos. Y se dice que son personas que duermen más o menos 6 horas o si acaso menos, pero la mayoría de ellos casi siempre duermen 6 horas, se despiertan adecuadamente, es decir, ellos dirían que fue un buen sueño, que tuvieron una buena calidad de sueño y no tienen ninguna repercusión diurna. Entonces, esto tiene que ver más bien con factores genéticos y se llaman durmientes cortos.
Y está también el insomnio como síntoma, que creo que es de lo que también me gustaría que todos ustedes se llevaran a identificar cuando estamos hablando de un insomnio como síntoma y cuando estamos hablando del insomnio como trastorno. Porque muchas veces los pacientes que van a tener ustedes van a tener insomnio como síntoma. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el insomnio es un síntoma, tengo que tratar el padecimiento que esté generando este síntoma, no tratar o enfocarme en el insomnio, porque entonces voy a estar cometiendo un error. Entonces, también es importante considerar esto cuando estoy hablando del insomnio como un síntoma y no como un trastorno. Hablando de datos epidemiológicos, hay pocos estudios, como les decía hace rato, aquí en México, y mucho tiene que ver con lo que también les comentaba hace rato del costo y quizás la investigación que quizás no se difunde tanto en México, pero de los estudios que se han hecho aquí en México, se ha determinado que aproximadamente el 28.4 de la población en México duerme menos de 7 horas al día. Y esto es más común en zonas urbanas y en la Ciudad de México. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, 28.4% es un tercio de la población que no duerme más de 7 horas. Y el insomnio ya definido como la dificultad para dormir más de 3 días a la semana, se identificó que afecta al 18.8% de la población. Si ustedes se dan cuenta, disminuye el porcentaje, ya es quizás el 20% y es más común en mujeres. Entonces, hay otros estudios en Monterrey y en lo que antes era el Distrito Federal, donde se hablaba acerca de la frecuencia del insomnio y ellos describieron esta prevalencia en Monterrey del 36% y en la Ciudad de México del 34%. Entonces, si se dan cuenta, es más alto de la primera encuesta que yo les ponía al inicio y estamos hablando más del tercio de la población padece insomnio. Entonces, estamos diciendo que tres, casi cuatro personas de las que estamos aquí en la charla del día de hoy, 4 de cada 10 tiene algún problema de sueño o si cumple con los criterios, probablemente tengan insomnio, ¿no? 3 de 10 personas de las que estamos aquí. Entonces, uno de los mecanismos que se propone para el insomnio, porque el sueño es algo que todavía no terminamos de conocer o que no se termina de investigar hasta este momento, es que hay tasas metabólicas más elevadas. Es decir, que las personas están más activas o tienen metabolismos más activos durante el día y también durante la noche. Entonces, la tasa metabólica cerebral está aumentada. Hay mayor actividad simpática, incluso durante las noches. Cuando hablamos de actividad simpática, piensen en lo que les comentaba hace rato de noradrenalina, ¿no? Y de activación como en sistemas como el corazón, en, en todos los sistemas del cuerpo donde hay una actividad simpática, ¿no? Hay mayor también actividad eléctrica electroencefalográfica durante el inicio de sueño y está muy relacionado con el estrés, ¿no? Y este eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, es algo que, perdón, que todavía no terminamos de conocer, pero se dice que las personas con insomnio tienen entonces mayores gastos de energía durante el día y durante la noche. ¿Qué fue primero? Si fue primero el insomnio o fue primero la parte del aumento de la tasa metabólica, todavía no lo sabemos. Y es algo que vamos a ir investigando poco a poco. Hasta la fecha, el modelo más aceptado que describe cómo se desarrolla el insomnio es el modelo conductual de las 3 P de Spillman. Él lo propuso en 1987 y hasta la fecha es como el modelo más aceptado de cómo sucede el insomnio. Entonces, cuando estamos hablando de un insomnio que ocurre de manera aguda, es decir, en los días previos, vamos a hablar de 3 factores principales, que son los factores predisponentes, los factores precipitantes y los factores perpetuantes. Entonces, hablando de los factores predisponentes, los que ocurren previamente a que inicia, más bien son los que están presentes previo a que inicie el insomnio. Entonces, estos pueden abarcar desde factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Entonces, hablando de los biológicos, era lo que les comentaba hace un momento, el aumento de la tasa metabólica basal, la hiperreactividad, o digamos que estas personas pueden tener alteraciones también en los sistemas de neurotransmisores asociados al sueño y a la vigilia, que eran los tres que comentábamos hace rato, factores psicológicos, como que sean personas con personalidades que sean muy aprensivas tal vez y que sean personas que se preocupan excesivamente o que tienden a tener muchas rumiaciones, y factores sociales, por ejemplo, la persona con la que duermes, presiones sociales como horarios de escuela de los niños, quizás algunos otros factores si viven en departamentos, por ejemplo, el escuchar al vecino de arriba, ¿no? Que está haciendo ruido.
o este tipo de factores que son cuestiones sociales que ya están previamente a que se desarrolle el insomnio. Después tenemos los factores precipitantes, que son lo que diríamos aquí en México la gota que derramó el vaso, que pueden desencadenar ya propiamente el insomnio. Y los desencadenantes pueden estar relacionados con diferentes factores que casi siempre son estresantes en la vida, ya sea enfermedades médicas o psiquiátricas. Por ejemplo, tener ansiedad, tener un episodio depresivo, perder a un familiar, tener un duelo, enfermedades médicas, por ejemplo, ahorita en el invierno, ¿no? Que nos enfermemos de la garganta y por no respirar adecuadamente durante la noche o por tener tos, nos estamos despertando, ¿no? Eso puede generar insomnio, además de algunas otras enfermedades que pueden ocurrir, ¿no? No sé, cirugías, dolor, diferentes alteraciones que pueden generar, ¿no? Que haya estos desencadenantes. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Doctora, Sí. perdone, Ujú, nuevamente. eh, ujú, Ahí entre los factores que usted menciona, habla de enfermedades, ¿ya? Y yo quisiera comentar lo de un paciente, de hecho es un ujú, familiar, fue diagnosticada por reumatología como esclerodermia y está siendo tratada con esteroides, prednisonas y ujú, leflunomida, creo que es, ¿ya? Pero ella antes de hacer el diagnóstico padecía de muchos dolores articulares eh, y ya tenía problemas de insomnio. Al inicio se empezó a manejar con la higiene del sueño, por recomendaciones del especialista y todo, medio le funcionaba en algunas ocasiones. Posteriormente inició tomando algunos medicamentos naturales, como por ejemplo pasiflora, valeriana y la misma melatonina para regular el ciclo. Le empezó a funcionar, después ya no funcionó, luego empezó con diazepam, alprazolam y últimamente pues está utilizando las benzodiazepinas Z, ¿verdad? Digo que hay como dos, no me bien. acuerdo cómo se llama. Sí, en eso y con eso estaba muy bien, pero estaba utilizando esos medicamentos. Es posible que los esteroides junto con el inmunosupresor estén produciendo alguna alteración homeostática. Ahí sí tendríamos que hablar del tema de homeostasis, ¿verdad? Ah, exacto. Ajá. Y que esto sea la consecuencia del insomnio y que de tal manera, hasta no mejorar esto, no se puede quitar estos medicamentos de las benzodiazepinas para que ella pueda seguir durmiendo. Con la benzodiazepina que está utilizando, que le dejó el doctor, pues que es Soltum, se llaman sulpirenes, Ujú, eh, con eso, pues toma el medicamento y dice el paciente que se encuentra, que duerme bien, pues en la noche se lo toma y no le da, en la mañana no amanece con el efecto de goma que dan los otros medicamentos, ujú, está bien. Pero esta paciente, si le quitamos estos medicamentos y sigue con el problema de la esclerodermia, y obviamente eso no se le va a quitar, pues, ujú, y pues, usa los esteroides y la misma leflunomida, o sea que tanto los esteroides, o sea, la prednisolona como la leflunomida, que alteran el metabolismo y que de tal manera alteran la homeostasis, es la causa del insomnio. Ya. Pienso yo, sí, no sé si sí, pudiese, de hecho, ajá, perdón, dígame. Ajá. creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Sí, de hecho, sí es cierto lo que usted comenta, hay esteroides que pueden provocar insomnio. Entonces, justo es uno de los precipitantes, sería esto, ¿no? Ajá, hablando de la teoría del insomnio. Y sí es cierto, el problema era lo que les decía también hace rato, que depende mucho de cada persona. Y pues, por ejemplo, esta persona se beneficia de los esteroides porque tiene una enfermedad autoinmune sistémica. Entonces, no le puedes quitar los esteroides porque eso sería llevarla a tener descompensación de la enfermedad médica, ¿no? Entonces, sí es cierto, la mejor manera es lo que están haciendo, darle el medicamento para el insomnio y los fármacos Z, de hecho, son los análogos, el Zolpidem, es de los que más se estudia como a largo plazo y que menos efectos tienen también. Entonces, creo que es como ponerlo sobre la balanza como riesgo-beneficio y pues no puedo quitar esteroides, entonces tengo que dejar Zolpidem, que es un buen medicamento. Entonces, sí, no hay manera ahorita como de, digamos, ayudarle, ¿no? A esta parte del insomnio porque es algo muy probablemente condicionado por el medicamento. Sí, Sí, claro. bien. Sí, Sí. y justo este caso creo que es algo muy importante porque es algo que nos pasa muy frecuentemente y que no tomamos en cuenta, que la mayoría de la gente
dice, ah, es que tienes un problema de ansiedad, es que tienes un problema de no sé qué, y en realidad no, es un problema originado por un medicamento. Entonces, ajá, ese sería nuestro precipitante y tiene toda la razón en que está alterando el sistema homeostático. Entonces, muy bien, creo que es como parte de lo que me gustaría que se llevaran ustedes, como toda esta parte de conocimientos teóricos, aterrizarlo en sus pacientes. Ahorita hablamos un poquito más de los medicamentos, pero el solpidem es de los que más se recomienda a largo plazo. Ujú. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. No, al contrario. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte de los precipitantes, que justo este es un buen ejemplo para quizás como aterrizar esta cuestión de los predisponentes. Entonces, el predisponente puede ser como lo que ya nos comentaba el doctor, que ya había quizás como un antecedente previo de insomnio, ¿no? Y luego viene el precipitante, que tal vez fue el diagnóstico de la enfermedad más el inicio de los esteroides, y luego vienen nuestros perpetuantes o perpetuadores que son quizás los más peligrosos y en los que se va a enfocar la terapia cognitivo-conductual, que son las acciones o los hábitos que la mayoría de nosotros desarrollamos para poder compensar la parte del insomnio. Entonces, cuando hacemos estas actividades o tenemos estos hábitos a corto plazo, no hay tanto problema, pero cuando ya se vuelven un hábito crónico es cuando ya empezamos nosotros mismos a perpetuar el insomnio. Entonces, desaparece la enfermedad médica inicial o desaparece nuestro precipitante, pero se mantienen los perpetuadores. Entonces, en varias de estas actividades puede ser, por ejemplo, no dormir en el dormitorio, tener que quedarme como en la cama si estoy despierto, viendo el celular, viendo la tele. Si me despierto en la noche no puedo dormir, me quedo ahí 2 o 3 horas en lo que viene el sueño. Entonces, todas estas son actividades que van a perpetuar el insomnio. Y es importante que entonces quizás entendamos que no son per se ni los predisponentes ni los precipitantes los más peligrosos, sino los perpetuantes. Por lo que yo les comentaba hace rato, las actividades que trato de hacer para compensar, recuperar el sueño, la más común que la mayoría de nosotros llegamos a hacer es que si me duermo tarde, me levanto tarde. Entonces, puede ser que haya tenido problemas para quedarme dormida ayer y conciliar el sueño hasta las 2 de la mañana, y entonces hoy para compensar me voy a despertar hasta las 12 del día o a las 2 de la tarde. Entonces, si lo hago un día, no hay problema. El problema es cuando ya se vuelve un hábito y cuando ya lo hago quizás 5 días o 6 días a la semana. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi cuerpo va a empezar a generar todos los sistemas que estábamos hablando de o la homeostasis y el ritmo circadiano para que me dé sueño a las 2 de la mañana y me despierto a las 12. Entonces, esto va a generar que a la larga mi organismo, mi cuerpo se acostumbre a tener estos horarios y ya no vamos a estar hablando de un insomnio, vamos a estar hablando de un retraso de fase que es quizás un poco más difícil de tratar que el insomnio, ¿no? Entonces, bueno, aquí toqué un tema importante que me gustaría también que se quedaran. En el grupo anterior me preguntaban un caso hablando del retraso de fase. No sé ustedes si podrían indicarme, si alguno quisiera participar, cómo podrían diferenciar entre un insomnio y un trastorno del ritmo circadiano que sería un retraso de fase de sueño. No sé si alguien quisiera participar y comentarme, bueno, si habían escuchado hablar de este diagnóstico que es un retraso de fase o si no habían escuchado hablar de este diagnóstico de retraso de fase. No, dice Marcia que no, ¿verdad? Es que solo la vi en la cámara. Entonces, esto es importante a tratar. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes o los comentarios que me llegan a hacer es que me describen pacientes que tienen retrasos de fase y no tienen como tal un insomnio. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo un paciente que tiene un retraso de fase versus alguien que tiene insomnio? El retraso de fase va a dormir las 8 horas o las 7 horas que está acostumbrado el paciente a dormir y se va a levantar con una buena calidad de sueño. Va a decir que durmió bastante bien. Y son pacientes que no van a poder conciliar el sueño a horas tempranas y lo van a terminar conciliando 2 o 3 horas después de la hora que normalmente se tiene que conciliar y también se van a despertar 2 o 3 horas después de las que tendrían que despertarse. Entonces, si se dan cuenta, es como mover un bloque. Estas 8 horas de sueño lo voy a mover de las 2 de la mañana a las 12 del día. Y mi paciente va a dormir adecuadamente en estos horarios. Se va a despertar y va a decir, todo bien, mi sueño es súper bien. El único problema que tengo es que no me puedo dormir temprano y no me puedo levantar temprano. Entonces son pacientes que escuchan el despertador y les cuesta mucho trabajo levantarse porque están ellos a la mitad del sueño apenas, o están apenas
Algunos pacientes, tenía un paciente en el instituto que se dormía a las 5 de la mañana y se levantaba a las 2 de la tarde. Entonces, si tú pones un despertador a las 8 de la mañana, este paciente apenas está en la fase inicial del sueño. Si se recuerdan el hipnograma que yo les ponía hace rato, este paciente apenas va en las fases profundas del sueño. Entonces, va a ser muy difícil que se pueda despertar. Entonces, ¿por qué es importante aquí? Porque el tratamiento es diferente. Para un retraso de fase, yo tengo que dar hábitos de sueño, tengo que dar melatonina y tengo que dar también, hacer que el paciente se exponga a luz durante el día. Entonces, esto es muy importante y es aquí donde funciona la melatonina. Con el insomnio no va a pasar esto. El paciente tiene dificultad para dormir a la hora que sea, ya sea a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana o a las 5 de la mañana, no va a poder conciliar el sueño. El paciente no va a poder dormir de manera continua y no se va o no va a poder dormir las 8 horas que se tiene que dormir, y cuando se despierte va a decir que no durmió de manera adecuada. Este es un paciente con insomnio. Entonces, si se dan cuenta, el retraso de fase, lo único que hay que hacer es jalar el horario de sueño, porque ese paciente está durmiendo bien, solo no puede dormirse más temprano y no puede levantarse más temprano. Y un paciente con insomnio, a la hora que ustedes lo manden a dormir, no va a poder dormirse y ese va a ser un paciente que no va a tener una buena calidad de sueño, a diferencia del retraso de fase que sí va a tener una buena calidad de sueño. Entonces, aguas con esos pacientes porque el tratamiento es diferente. El tratamiento es melatonina, hábitos y horarios de sueño. Y el paciente con insomnio, vamos a ver que es un poquito más complejo. Y quizás ahí lo único que les pediría es eso, hacer un buen diagnóstico, porque si no hacen el buen diagnóstico desde el inicio, van a estar tratando mal a ese paciente. Entonces, vamos a empezar con definiciones acerca del insomnio. Hay dos clasificaciones principales. La mayoría de ustedes, si tienen la oportunidad de conocer clasificaciones o se guían para hacer diagnósticos por clasificaciones, está la CIE-10, ahorita creo que, perdón, es la CIE-11, que está impuesta por la OMS. Está el DSM-5, ahora su versión revisada, que está impuesta por Estados Unidos por la Asociación Psiquiátrica Americana. Y en sueño tenemos esto que es la Clasificación Internacional de Trastornos de Sueño por la Asociación de Sueño de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me gustaría que se quedaran con esta diapositiva como fundamentalmente, porque el insomnio es la dificultad persistente del inicio, la duración o la consolidación del sueño y a pesar de que tenga la existencia adecuada de circunstancias y oportunidad para dormir. Y debe de tener síntomas diurnos, tales como la fatiga, el malestar, alteraciones en la atención y memoria, disfunción en el área laboral, académica, familiar, en todas las áreas que pueda tener, irritabilidad, va a tener sueño durante el día, puede tener problemas de conducta como impulsividad y agresión, puede tener baja energía, errores o accidentes, y va a tener malestar y siempre se va a estar quejando acerca de su calidad de sueño. Entonces, en pláticas anteriores me preguntaban también qué pasa cuando un paciente puede dormir. Porque un paciente me decía, es que no tengo insomnio porque yo sí me puedo quedar dormido al inicio de la noche. El problema es que me despierto durante la noche o me despierto antes de que suene la alarma. Eso también es insomnio. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño en cualquier momento de la noche. Puede ser al inicio, intermedio o al final de la noche. Entonces, según el DSM-5, la queja de insomnio tiene que ser relacionado con la cantidad o la calidad. Entonces, también aguas ahí, ¿no? Nuestro paciente puede estar durmiendo 8 horas, pero si está diciendo que no está durmiendo adecuadamente, eso ya se puede considerar también como un síntoma de insomnio. Entonces, era lo que les decía hace rato, aquí sí lo desglosa bien en el DSM-5, dificultad para conciliar el sueño, que es al inicio, dificultad para mantener el sueño y despertar antes o más temprano en la mañana con dificultad para volver a dormirme. Entonces, tener cuidado también con esto. Si su paciente tiene dificultad para mantenerlo o se despierta antes de la hora que quisiera, ese paciente también tiene insomnio o también estaría cumpliendo con el diagnóstico de síntomas de insomnio. Entonces, el criterio B es lo que ya les comentaba hace rato, tener deterioro o malestar clínicamente significativo en diferentes áreas laborales. Y esto también es importante. Cuando estamos hablando de insomnio crónico, el paciente debe de tener esta dificultad para conciliar el sueño al menos 3 noches por semana durante al menos 3 meses. Entonces, si mi paciente no tiene estas dificultades 3 noches por lo menos, ni durante 3 meses, no puedo hablar yo todavía de insomnio crónico.
Y bueno, los otros criterios del DSM, que es lo que ya comentábamos, ¿no? Dificultad para dormir a pesar de tener todo lo adecuado para poder dormir, no se explica por otro diagnóstico, ya sea de sueño vigilia o de antecedentes de salud mental. No es atribuible a ninguna sustancia, que era lo que nos comentaba ahorita el doctor, que no debe de haber un medicamento ni debe de haber alguna sustancia que esté originando esta dificultad para conciliar el sueño y no debe de haber quizás un diagnóstico previo de algún trastorno mental o de enfermedad médica que pueda explicar mejor esta parte del insomnio. Entonces, tener mucho cuidado también aquí en las definiciones. Estamos hablando del insomnio crónico como trastorno, no estamos hablando del insomnio como síntoma. Por eso les decía hace rato que tuvieran también cuidado cuando están hablando del insomnio como síntoma. Porque entonces voy a volver a tomar el ejemplo del doctor que nos comentaba hace rato el caso clínico. Él nos estaba hablando de un insomnio como síntoma secundaria a una cuestión médica y a una cuestión también inducida por medicamentos. Entonces, esto no entraría en nuestra definición de insomnio crónico, en la que, ¿por qué? Porque hay otra causa que puede especificar o que puede explicar la cuestión del insomnio. Entonces, tener mucho esto en cuenta porque también hay pacientes que me dicen, es que el tratamiento que me estás diciendo no sirve para el insomnio crónico. Entonces, tengan en cuenta eso, estamos hablando de un paciente que no tiene otras enfermedades médicas que puedan explicar el insomnio, no tiene otras enfermedades mentales que puedan explicar el insomnio, tiene las condiciones adecuadas para conciliar el sueño y no está tomando ninguna sustancia ni ningún medicamento que pueda alterar el sueño. Este es nuestro paciente o el que me gustaría que tuvieran en cuenta de aquí en adelante. Ah, es el paciente del que les voy a hablar ahorita y es el paciente del cual les voy a hablar también de tratamiento. Ajá. Entonces, hasta aquí, ¿tienen una duda o pregunta? Porque para mí es importante que quede claro esta cuestión o esta definición del insomnio y del paciente del que yo les voy a empezar a hablar. Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta? Sí, bueno, doctora, Sí. soy el doctor Avilés. Tengo bueno, una duda, bueno, ha hablado sobre los tipos de insomnio, pero también dentro de los videos o del material que nos mandaron, hay un video que habla sobre los cronotipos de personas que hay personas que son matutinas y vespertinas cuando se despiertan muy temprano y que son muy, que no tienen ¿cómo se entiende? No tienen problemas para dormir o tienen Ujú, problemas para dormir, pero tienen que tener su tiempo, su horario para que puedan dormir. No sé, ujú, así lo entendí yo. sí. Ahí, ¿cómo podríamos detectar ese tipo de personas? Ujú. Pues hay cuestionarios que ahorita no se los traje aquí, pero hay cuestionarios que también preguntan, incluso en internet, si eres un night owl o no me acuerdo cuál es el matutino, pero se indican preguntas como claras para identificar qué tipo de cronotipo tienes. Se los voy a buscar y se los puedo compartir también, porque sí hay cuestionarios que se encargan de identificar esto. La mayoría de la población cae en un cronotipo intermedio, pero hay pacientes que van a tener cronotipos matutinos y van a haber pacientes que tienen cronotipos nocturnos o vespertinos, como los pacientes con TDA, es muy común que tengan cronotipos nocturnos, más esta parte de que en la noche ya no hay estímulos, entonces son personas muy activas en la noche. Y esos pacientes también, por ejemplo, no entrarían en nuestra categoría de insomnio. Sería más bien como esta parte del cronotipo e incluso retrasos de fase y también les va muy bien con melatonina. Entonces sí, ese sería también como un diagnóstico diferencial del insomnio y va un poquito relacionado con el retraso de fase que yo les decía hace rato, ver esta parte del cronotipo. Entonces, pues no sé si por ahí va la pregunta, como en el diagnóstico diferencial. Sí, 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 es Ajá. una forma de diagnóstico diferencial y bueno, y pues cómo detectar a ese tipo de personas o pacientes, porque podríamos, como equivocarnos y decir que tiene insomnio, que pues, o sea, o sea, es más activo en la noche y Ujú. y pues creer que tiene insomnio, pero es su cronotipo, Ajá. ¿sí? Ajá. Entonces, sería básicamente haciendo las preguntas que les decía, ¿no? Que se apeguen ustedes como así voy a diagnosticar insomnio, debe de tener dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo o para despertarme antes. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, igual que los que tienen desfases del ritmo circadiano, te van a decir que ellos se van a acostar a una hora, que casi siempre va a ser a la misma hora, y que se van a levantar a la misma hora y no van a tener problemas durante el sueño, no se van a despertar para nada. Entonces, esta parte del cronotipo sería un poco similar al retraso de fase.
Es un paciente que se va a dormir tarde quizás, que se va a dormir a la 1, 2 de la mañana, pero no va a tener problemas una vez que se acueste. Te va a decir eso el paciente. Ustedes más adelante lo vamos a ver, pero pueden ocupar, o más bien yo les recomendaría que siempre ocupen diarios de sueño. Entonces, cuando el paciente empieza a llenar el diario de sueño, ustedes van a ver que casi siempre aunque se acueste antes, aunque se acueste a las 10, 9 de la noche, siempre se va a dormir a la misma hora, que va a ser 1 o 2 de la mañana. Entonces, este paciente, si tú le dices que se vaya a dormir a la 1 o 2 de la mañana, no va a tener ningún problema para conciliar el sueño. Y si le dices que se despierta a la hora que quiera despertarse, muy probablemente duerma sus 8 horas y se despierta a las 9 de la mañana. Entonces, así podrías identificar, por ejemplo, un cronotipo. Es muy similar al desfase de sueño. Va a dormir sus 8 horas, no va a tener problemas para conciliar el sueño siempre y cuando lo dejes dormir a la hora que quiere dormirse, y no va a tener problemas tampoco para despertarse, ni va a tener, si lo dejas dormir sus 8 horas, va a decir que se siente muy bien. Entonces, serían como las preguntas diferenciales para identificar a un paciente que tiene una alteración o que tiene un cronotipo nocturno versus alguien que tiene insomnio. El paciente va a dormir 8 horas y siempre y cuando lo dejes dormir a la hora que quiera dormirse. Ok, bueno, Ajá. y esto aplicaría, pongamos, para los pacientes que tienen apnea del sueño, que No. vamos, tengo unos pacientes que en los informes de las lecturas de las tarjetas de CPAP Ujú. marcan que, bueno, dicen no se pueden acostar a dormir a las 10 11 de la noche, se acuestan como hasta la 1 o 2 de la mañana y se despiertan a las Ah, ok. 6 7 de la mañana. Ujú. No duermen más de 4 o 5 horas, 4 horas, 4 horas y media, 5 horas, cuando mucho. Entonces, este tipo de personas, bueno, dicen que no se pueden dormir más temprano porque dicen que no tienen sueño. Sí Mm. sería un diagnóstico de insomnio de inducción. No sé, por ejemplo, aprovechando esa oportunidad, ¿qué pensaría usted? Ajá. Pues yo pensaría que es un problema de insomnio pues, de inicio, o sea, Ajá, que no ajá, puede tener el sueño, pero ajá. ahí podría, ya viendo lo que nos dijo sobre las PEPs de los Ujú, precipitantes y todo ujú, eso, hay que ver ujú. los factores, o sea, necesitaría revisarlo en los pacientes, si Exacto. tienen algún factor como que perpetúe o que ocasione el insomnio o la dificultad para dormir. Exacto, y también no solamente sería para conciliarlo, también sería despertarse antes, porque ese paciente no está durmiendo menos de 6 horas. Sí. Entonces recuerda nuestra recomendación, ¿no? Que tienen que dormir más de 6 horas, menos de 10 horas. Entonces sí, ese paciente probablemente tenga insomnio. También me preguntaban eso en la clase pasada y yo les decía que cuando yo estaba en el instituto nos llegaban pacientes que tienen insomnio y tienen también apnea de sueño. Lo que nosotros tratábamos primero era el insomnio, porque Ujú. esos pacientes, aunque tú les des el CPAP y puedan como tratar la apnea del sueño, no van a dormir si tienen insomnio, porque necesitan o tienen otro problema, ¿no? Que tal vez no está siendo tratado. Y va a ser también desfavorable porque no te van a usar el CPAP, porque no van a dormir más de las 6 horas que Sí. recomienda, ¿no? Que se use el tratamiento con el CPAP. Entonces sí, yo recomendaría eso, ver si hay un diagnóstico de insomnio además de la apnea del sueño, porque también es raro, los pacientes con apnea del sueño normalmente se quedan dormidos. Si tú ves Ujú. un paciente que son los más comunes o clásicos de apnea del sueño, te van a decir que no tienen problemas para quedarse dormidos. De hecho, al contrario, duermen mucho y descansan poco. Son pacientes que duermen 10 horas y te van a decir que no descansan. Entonces, si tengo un paciente con apnea de sueño que no me está durmiendo y que tiene dificultad para dormir, probablemente ese paciente tenga un problema de insomnio aparte de la apnea de sueño. Ok. Ajá. Bueno, sí, muchas gracias por el dato. No, Sí. no, al contrario, gracias también por el caso clínico, que son como el tipo de casos que les digo que me sirven o que no sirven, porque me gustaría que se llevaran eso, que el insomnio hay que indagarlo, hay que tratarlo y que tengo que hacer mis diagnósticos diferenciales. Entonces, muchas gracias también por la aportación. No, gracias, doctor. Es Muy bien, va. Entonces, en ese sentido ya nos comentaron dos casos. Uno, el primero, que creo que no entra en esta parte de definición por lo que les decía que era inducido por medicamentos, entonces no entra en nuestra definición de insomnio. Y el primero, que tiene una comorbilidad, perdón, y el segundo, que tiene una comorbilidad, pero parece que sí es un caso de insomnio. Entonces, tener como en cuenta ambas cosas, ¿no? Por eso es importante tener un buen diagnóstico o una buena entrevista clínica. Entonces, aquí les puse este ejemplo de lo que antes se consideraba un insomnio primario y de lo que se consideraba también un trastorno, un insomnio secundario a sueño. Normalmente ahorita, en la actualidad, ya no se utilizan estas dos eh, definiciones de insomnio primario e insomnio secundario,
y más bien es el insomnio del que les voy a hablar ahorita y el insomnio que es un síntoma, que entraría en lo que antes se conocía como un insomnio secundario. Entonces, según pues las definiciones, me gustaría que se llevaran eso. El insomnio como síntoma es lo que antes se consideraba un insomnio secundario y el insomnio primario es lo que ahora pues nosotros conocemos como trastorno de insomnio crónico, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, también les puse esta gráfica, bueno, perdón, esta tabla, y viene otra también más adelante, porque me gustaría que ustedes se dieran cuenta de todas las alteraciones que pueda haber durante el sueño, que no solamente tengo que enfocarme, si voy a preguntarle a un paciente sobre sueño, no solamente me voy a enfocar en la parte del insomnio. Si ustedes se dan cuenta, hay un montón de comorbilidades, hay un montón de padecimientos durante el sueño que tendría que preguntar yo para poder llegar a mi diagnóstico adecuado de insomnio. Entonces, aquí vienen algunos de los que comentábamos hace rato, ¿no? Primero, definir si mi insomnio es agudo o es crónico. Ya dijimos que para que sea crónico tiene que ser más de 3 meses. Luego, si es un trastorno del ritmo circadiano, que era lo que yo les decía hace rato, un retraso de fase. También hay avances de fase y hay otros alteraciones del ritmo circadianos, como el trabajador por turnos o el insomnio perdón, el trastorno del ritmo circadiano irregular. Entonces, todos estos tengo que considerarlos cuando yo voy a hacer mi diagnóstico de insomnio, porque tengo que descartar o tengo que saber que no esté tratando un trastorno del ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque el trastorno del ritmo circadiano se trata con melatonina, a diferencia del insomnio. Y bueno, tengo que tener en cuenta también otras comorbilidades, como lo que decíamos hace rato con el caso clínico, ¿no? La apnea del sueño. La apnea del sueño, el paciente les va a decir eso, que va a dormir 10 horas y que no va a descansar. Y no va a descansar porque se va a estar despertando durante toda la noche, porque no puede respirar. Entonces, eso no sería propiamente un insomnio, es quizás una apnea del sueño. O pueden ser los dos, tener un insomnio o una apnea del sueño, como el caso que nos estaba comentando el doctor Aviles hace un momento. Entonces, también tengo que tener en cuenta a otros padecimientos como la narcolepsia. Los pacientes con narcolepsia son los pacientes que se pueden quedar dormidos durante el día cuando tienen algún estímulo o alguna emoción muy intensa. Pero tener cuidado con estos pacientes porque estos pacientes también tienen insomnio. Entonces, paradójicamente uno pensaría que en la noche no tienen problemas si su problema es que duermen mucho, pero no. Los pacientes con narcolepsia también pueden tener problemas de sueño en la noche, como insomnio. Eh, y bueno, tratar algún otro tipo de hipersomnio, ¿no? Si yo estoy teniendo un paciente que se queda dormido durante el día y me está diciendo que duerme 10 horas o que duerme más de 12 horas durante la noche, ese paciente puede ser que tenga insomnio, puede ser que tenga apnea, puede ser que tenga alguna hipersomnia. Entonces, tener mucho cuidado también a la hora de interrogar esto. También puedo tener un trastorno del movimiento durante la noche y esto hace que mi paciente se despierte como piernas inquietas, puede haber también epilepsia durante la noche, puede haber bruxismo, puede haber algunas otras alteraciones, pesadillas, parálisis de sueño, que estén ocasionando que mi paciente se esté despertando. Y no propiamente va a ser como tal el insomnio, va a ser también, quizás el insomnio va a ser un síntoma de cualquiera de estos padecimientos. Entonces, me gustaría también que se llevaran esto, que puedan, si ustedes quisieran y tienen el tiempo de indagar sobre el sueño, que no solo se queden preguntando los diagnósticos de insomnio, que también hagan un poquito más de si les interesa y creen que es importante, avanzar o preguntarle al paciente también sobre estos padecimientos. Entonces, durante mi entrevista clínica, que voy a estar enfocada a sueño, tengo que preguntarle al paciente cualquier diagnóstico previo o actual que tenga, ya sea psiquiátrico o sea no psiquiátrico, ¿no? Tengo que preguntarle si consume alguna sustancia, por ejemplo, medicamentos, como ya nos comentó hace rato también el doctor acerca de los esteroides. Tengo que preguntarle a qué hora toma café, si toma alcohol, si consume tabaco, porque todas estas sustancias van a meterse con nuestros neurotransmisores. Y si ustedes se acuerdan, hablando del proceso homeostático, va a alterarnos o puede generar insomnio. Entonces tengo de ley que preguntarle sustancias. Tengo que hacer una exploración física, sobre todo cuando tengo un paciente con sospecha de apnea del sueño, porque hay también datos que yo puedo recabar o puedo recolectar en la exploración física que me pueden orientar a saber si ese paciente tiene una apnea del sueño o tiene algún otro padecimiento. Si es necesario, tengo que mandar a pedir biometría hemática, perfiles de tiroides, cualquier otro estudio de laboratorio si es que yo sospecho de alguna otra patología. En el síndrome de piernas inquietas también pedimos ferritina y algunas otras estudios de sangre. En la apnea del sueño, cuando hay también hipoxemia, también pedimos, por ejemplo,
gasometrías arteriales. Entonces, el tipo de estudios que le tenga que pedir a mi paciente va a variar de paciente a paciente, pero al menos tener mi recomendación, los generales, que son biometría hemática, química sanguínea básica, si pueden perfil de tiroides y un examen general de orina, ¿no? En psiquiatría pedimos de ley también electrocardiograma al inicio de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay algunos de los medicamentos antidepresivos que pueden tener efectos sobre el trazo en electrocardiograma. Entonces, si es posible, también pidan a la mayoría de esos pacientes, les vayan a dar tratamiento o no, un electrocardiograma para tenerlo quizás basal. Ya en pacientes donde sospecha algún otro tipo de patología, por ejemplo neurológica, ahí sí podría estar indicado pedir un electroencefalograma, pedir tomografías o pedir incluso resonancias magnéticas. Depende mucho de cada paciente. En México es muy caro, pero en otros países también se piden marcadores circadianos como melatonina en saliva o temperatura corporal central y algunos otros tipos de estudios, ¿no? Y también es importante cuando tengo un paciente que tal vez no está completamente consciente de lo que está pasando. Por ejemplo, un paciente con demencia, siempre incluyan a los cuidadores en su interrogatorio, porque me ha pasado que le preguntas al paciente, ¿usted duerme bien? Y te dice que sí, y el cuidador atrás te está diciendo que no, porque el paciente se despierta durante la noche o porque no está pudiendo dormir, pero si el paciente tiene ya un déficit cognitivo, no te va a decir porque no se acuerde o porque no va a entender lo que le estás preguntando, ¿no? Entonces siempre incluyan a los cuidadores. Lo mismo en niños o en adolescentes. Los niños a veces tienden a no tenerlo muy claro, a veces tienden a no decirte, entonces también es importante que siempre incluyan a los cuidadores, ya sea papás, hermanos o quien sea que se duerman con el niño o con la persona adulta, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos hace rato de descartar alguna otra patología que pueda estarme generando también el insomnio como síntoma. Y pues esta tabla venía en uno de los artículos que revisé. Entonces también tener en cuenta esto, ¿no? Si tengo un paciente con depresión, si tengo un paciente con trastorno bipolar, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, estrés postraumático, esquizofrenia, abuso de sustancias, tengo que considerar que el insomnio no va a ser un insomnio primario, va a ser un insomnio probablemente como síntoma. Entonces no voy a enfocarme en tratar el insomnio, voy a enfocarme en tratar cualquiera de estos diagnósticos o de estos padecimientos base y cuando yo mejore esto, va a mejorar el insomnio. Algo muy común es en el trastorno bipolar. Recuerden que cuando los pacientes están en manía, van a dejar de dormir. Y no va a ser porque tengan insomnio, es porque es propiamente un síntoma de la manía. Entonces el tratamiento no va enfocado al insomnio, va enfocado al trastorno bipolar. Si tengo algún paciente con una enfermedad vascular, diabetes, algún padecimiento de cualquier otro órgano del cuerpo, tengo que enfocarme a tratar ese padecimiento y no el insomnio, porque el insomnio va a ser un síntoma. Lo mismo que en enfermedades neurológicas y lo mismo con sustancias, ¿no? Porque recuerden que muchos de estas sustancias van a meterse con neurotransmisores. El alcohol provoca, la mayoría de ustedes ya ha tomado alcohol en quizás pequeñas dosis, por ejemplo, ahorita el 24, 31 de diciembre para celebrar el Año Nuevo y la Navidad. Si llegaron a tomar una o dos copas de alcohol, pudieron darse cuenta que quizás el alcohol induce sueño en pequeñas dosis, puede provocar que en la mayoría de nosotros empecemos a cabecear y nos dé sueño. Entonces, tener esto en cuenta, ¿por qué? Porque el alcohol va a cortar la latencia de conciliación del sueño, pero no va a permitir que lleguemos a etapas de sueño profundo o al sueño en movimientos oculares rápidos. Entonces esto es contraproducente porque va a disminuir o va a curar mi insomnio, pero en realidad no voy a tener un sueño de buena calidad. Entonces también es importante, ya lo veremos en medidas de higiene de sueño, que el paciente no consuma alcohol antes de irse a dormir. La nicotina es activadora, igual que la cafeína. Entonces, tener también en cuenta esto, que mi recomendación más adelante va a ser eso, no recomendarle al paciente, que más bien recomendarle al paciente que no consuma estas sustancias en la noche. Hay muchos pacientes, sobre todo tengo pacientes con trastorno por déficit de atención y hiperactividad que consumen marihuana o que consumen cannabis, porque muchos de ellos me dicen que esto detiene la rumiación de pensamientos y les ayuda a conciliar el sueño porque los relaja. O incluso me dicen que están más lúcidos. Entonces, también quizás tener en cuenta esto, que puede haber pacientes que estén consumiendo marihuana o cannabis y esto también puede tener alteraciones durante el sueño. Y ya, pues otro tipo de sustancias como las de diseño, ¿no? Quizás metanfetaminas, anfetaminas, cocaína, que también son
estimulantes, ¿no? O que pueden tener algún otro tipo de efecto. Entonces, siempre procuren preguntarle a sus pacientes si están consumiendo alguna sustancia o algún medicamento. Entonces, cuando esté haciendo mi historia de sueño, yo sé que la mayoría de ustedes, o no sé si la mayoría de ustedes no se dediquen realmente al sueño, pero una consulta de sueño se enfoca en prácticamente los hábitos y las rutinas de sueño del paciente durante todo el día. Disculpen, cuando yo entrevisto a un paciente, les pregunto acerca desde que comienza su día, desde que suena la alarma. ¿Por qué? Porque les explico que uno no se prepara para ir a dormir 10 minutos o media hora antes de ir a dormir. Uno se prepara para ir a dormir desde que nos despertamos. Entonces, mi entrevista de sueño normalmente va siguiendo esta constancia de sueño, ¿no? Desde la hora a la que se levanta el paciente, a qué hora sonó la alarma, si hicieron algún tipo de actividad física, cuántas comidas hicieron durante el día, qué hora es su última comida en la noche, si toma algún medicamento específicamente antes de ir a dormir, si tiene una rutina de sueño, a qué hora va a acostarse, a qué hora se queda dormido. Esto es importante y ahí se pueden apoyar en los diarios de sueño, identificar qué es diferente la hora en la que el paciente se acuesta en la cama y la hora en la que se queda dormido. Y lo mismo a la hora de levantarse, ¿no? A qué hora el paciente se despierta, que es el momento en el que abre los ojos, versus a qué hora el paciente se levanta de la cama. Entonces es importante hacer esta parte de distinción entre el tiempo que el paciente realmente pasa dormido y el paciente cuánto tiempo pasa en la cama. Entonces esto es importante para nosotros en el sueño. Y ya propiamente en la noche, preguntar si hay alteraciones, ¿no? Como las apneas, ronquidos. Esta lista que yo les puse en la parte derecha, pueden ustedes también utilizarla como un checklist para hacer sus preguntas durante el sueño, ¿no? Tiene despertares, siente que se ahoga, sus sueños son agitados, usted puede levantarse durante la noche, tiene ronquidos, tiene apneas. Yo sé que la mayoría de ustedes, si no tienen un problema de sueño, no tienen un paciente con problemas de sueño, no se van a enfocar en esto. Pero si ya tienen un problema o ya se dedican a dar consulta de sueño, mi recomendación es que sí pregunten todo esto. Y recuerden lo que les decía hace rato, que el insomnio es apenas uno de los diagnósticos dentro de toda la patología del sueño. Entonces, es importante considerar todas estas preguntas. También, por ejemplo, en la apnea del sueño, o hay otro trastorno que se llama el trastorno de la conducta del sueño-MOR. Normalmente el paciente no se da cuenta, y a quien tienen que entrevistar es al familiar, porque es el familiar el que les va a decir, sí, ronca todos los días, sí, no me deja dormir, sí, deja de respirar durante la noche, sí, me ha llegado a dar patadas, sí, me ha llegado a dar golpes, sí, actúa los sueños, porque el paciente normalmente no se va a dar cuenta porque está dormido. Entonces, por eso también es importante y recalco como entrevistar a los compañeros de cama o a los cuidadores. Y utilicen herramientas como lo que yo les decía, que es el diario de sueño o el cuestionario o cuestionarios de sueño. En México, la mayoría de los cuestionarios que tenemos los han validado en la ciudad el doctor Jiménez Genchi, y uno de los más famosos aquí en México y en todo el mundo es el índice de severidad de insomnio. No me acuerdo si esto también se los pasé y si no, pueden comentarme para que yo les pase estas escalas que están validadas en México y ustedes tengan estos instrumentos diagnósticos y los puedan aplicar a sus pacientes. Entonces, en el índice de severidad de insomnio, si ustedes pueden ver en la parte de derecha, pregunta básicamente lo que ya hemos conversado. Dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo o despertarme antes de la hora, ¿no? Y qué tanto interfiere en mi día a día y durante los síntomas que puedo llegar a presentar durante el día, ¿no? Entonces, esto se puntúa del 0 al 28 y si hay de un paciente que tenga más de 8 puntos, ya estoy hablando de insomnio y puedo ya empezar a categorizarlo del 8 al 28 en un insomnio leve, un insomnio moderado y un insomnio grave, ¿no? Ok, no sé si quisieran, estoy viendo apenas una pregunta en el chat que comentan si podemos hacer el refrigerio ahorita. No sé si la mayoría quisiera que ya hagamos la pausa ahorita y continuamos ya después con esta parte de las escalas y el tratamiento. Estoy de acuerdo, doctora. Sí, va. Entonces, ¿les parece bien si nos vemos como a las 11:10 y ya seguimos con la siguiente parte que sería el diagnóstico y el tratamiento? De acuerdo. Sí, entonces Sí, nos vemos 11:10 a todos 11:10. y 11:10 y seguimos con la siguiente parte, ¿va? Muchas gracias. Gracias, doctora.